Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Y como siempre, ya sabes, intento llevarte algún tema, traerte algún tema para entretenerte y darte a conocer también historias que algunas, son algo difíciles. Difíciles porque desde que la pandemia llegó a nuestra vida, precisamente nuestras vidas han cambiado mucho. Pero más han cambiado en las personas que padecieron COVID y todavía padecen los síntomas después de tantos años de haber pasado el virus. Hoy charlamos con Melania Chinea de la Asociación COVID Persistente Canarias y cuenta cómo vivir con COVID, lo difícil que es que puedas volver a trabajar en estas circunstancias, pero sobre todo lo injusto que es a tempranas edades, como la de ella, 33 años, pues encontrarse con un mundo que ha cambiado completo en su día a día. Esto es lo que nos cuenta hoy en World Media Podcast nuestra invitada en el día de hoy. Melania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí con recién sacado sangre. Melania, se cumplen 3 años. ¿Tú padeces COVID persistente? Sí, yo tengo COVID persistente desde hace 1 año y 8 meses que yo me contagié en julio de 2021 y estuve en la UCI. Luego salí de la UCI y pues yo pensaba que que ya había pasado lo peor. Y bueno, te ves con esta sorpresa, nadie está preparado. En ese momento, como éramos tantos y tantos en la Candelaria, recuerdo que eran 8 plantas, sí, 7 plantas. En una noche abrieron 5 plantas, fue demasiado. Fue cuando el de la Delta, para que la gente se pueda situar un poco. Y bueno, y nada, a partir de ahí empezó pues un calvario en el que tu vida cambia de la noche a la mañana y tienes que volver a empezar pues a hacer las cosas cotidianas del día a día y bueno, asimilar un poco todo eso que te está pasando con ayuda. Al final necesitas ayuda de tu entorno, ayuda psicológica, por supuesto, de profesionales y bueno, ir aceptando lo que está pasando. Pero, ¿la persona que tiene COVID persistente sigue dando positivo o realmente solo se ha quedado con los síntomas? Exactamente, solo te has quedado con los síntomas. De hecho, COVID persistente se considera una vez han pasado ya 3-4 meses de la enfermedad. Y en tu caso, ¿cuáles son los síntomas que tienes y que pues has notado esa diferencia desde que cogiste la enfermedad a día de hoy? Sí, mira, José Luis, hay más de 200 síntomas de COVID persistente, entonces pues nos afecta de manera distinta a cada persona. En mi caso, por ejemplo, tengo atrofia muscular diagnosticada, de hecho me quedé sin caminar, me tenían que bañar, tuve que volver otra vez a empezar a caminar. No podía, te voy a ir comentando, no podía conducir. Yo soy una persona que yo cogía mi coche, me iba al Puerto de la Cruz, a donde fuera, muy independiente siempre. Entonces, yo soy de La Gomera, entonces pues lo cogía mi coche, me iba a mi isla y de repente te ves que no puedes coger el coche porque claro, el embrague, el freno, pues tienes que hacer mucho juego de pies, entonces te duelen las rodillas, es imposible. Los brazos, pues hacerme una coleta cotidiano, tengo que descansar los brazos. Yo me lo tomo con humor porque intento llevarlo todo con humor siempre. Claro. Y nada, bueno, después tengo también la insuficiencia respiratoria. Es una cosa que tu día a día ya no lo puedes hacer. O sea, te levantas y caminas un poco y ya estás cansada, ya estás fatigada, la fatiga crónica. La cefalea, dolores de cabeza, tos persistente. Por suerte, ahora me mandaron un tratamiento porque yo era tos pero constante. Las costillas las recuerdo, un dolor de costillas terrible. Por suerte ahora es cuando, por ejemplo, viene calima, pues te dan esa tos, pero bueno, vuelve y desaparece. ¿Qué más? Te sale también reacciones en la piel. Hay muchos compañeros que tienen, que les ha afectado digestivamente. El pelo, yo en mi caso lo perdí. Yo tenía, ya lo vuelvo a tener un poquito más largo, pero yo tenía el pelo largo, lo perdí por completo. Eso fue algo que me dijo el neumólogo y es algo que choca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Verte
las cantidades, cómo se te cae el pelo. Al final todos sabemos, te recuerda mucho a una enfermedad que es horrorosa. Entonces el temor vamos, es horrible. Pues tienes infinidad de síntomas. Eso, en mi caso es eso, la fatiga crónica, la falta de oxígeno, el problema muscular, los dolores de cabeza, la niebla mental. Buah, se nos olvidan las cosas. Sí, que te quedas como en stand-by, que no acabas de encontrar dónde estabas, ¿no? En ese punto. Exacto. Sí, en mi caso, Luis, yo soy una persona que hablo muchísimo y tengo muchísima fluidez verbal. Pues en ese caso se me quedan palabras. Recuerdo por ejemplo, balcón, no salirme la palabra y yo, por favor, ayuda, claro, ayuda. Claro. Entonces, bueno, pero hay más de 200 síntomas. Y Melania, ¿qué dice un médico cuando alguien que va con todos estos síntomas después de esa pandemia le dice, yo creo que tengo COVID persistente, y te dicen, no, tú a lo mejor lo que tienes es pues cansancio y ya está, y vuelve a casa o vuelve a tu trabajo? Sí, nos hemos encontrado con esa barrera. Nos hemos encontrado con esa barrera por falta de formación e información. Desde la asociación lo pedimos constantemente y lo reiteramos, que por favor, porque esto es nuevo para todos, para nosotros, para nuestros familiares, para los profesionales. Nos hemos visto abrumados, pero hay que ser conscientes de la realidad que estamos pasando y que la OMS lo reconozca y que nuestros profesionales, que tú acudes a ellos para intentar encontrar, ya no solo que te ayuden en tu dolencia, sino también un poco de comprensión y empatía, y que te manden a lo mejor a salud mental, pues es muy frustrante. Es muy frustrante. Yo te puedo comentar, José Luis, que en mi caso he llegado a incluso decir, me voy a echar a correr a ver si es algo mío mental. Claro. La escalera, digo, me voy a echar a correr hasta que pierdes, empiezas a oír el pi de que se te baja la tensión del esfuerzo. Dices, no, esto es algo que no está aquí. O sea, que no es mental, ¿no? Bueno, o sea, pues, que es comprobado, no. Que dices, a ver si es que me quedé estancado por ese mal momento que todos vivimos. En mi caso, sí, llegas a tal presión que dices tú, ¿pero esto qué es? Porque hay mucho, yo he tenido mucha suerte, porque mi centro de salud, mi médico de cabecera, Monse, la presidenta de la asociación, que fue uno de los primeros casos y le afectó muchísimo, estaba en mi centro de salud, entonces están todas muy concienciadas y sensibilizadas con ese tema. Entonces he tenido esa suerte, pero sí es verdad que con mis compañeros y demás, de hecho tengo un compañero que hace unos días fue a una psicóloga de la Seguridad Social con su mascarilla. Él tiene tos persistente horroroso y se negó a atenderlo. ¿Se negó a atenderlo? Se negó a atenderlo, sí. Entonces, pues, ya no luchas solo contra que te encuentras mal, sino te ves también con una indefensión. Pero bueno, yo creo que cada vez más hay profesionales que están concienciados, que han tenido al final a lo mejor algún caso cercano y demás, pero sí es verdad que queda mucho camino todavía. ¿Hay algún médico que haya dado un halo de esperanza, que haya dicho, bueno, quizá a lo mejor dentro de X tiempo todo esto se quede en el pasado y ya puedas recuperar tu vida de manera normal? ¿O todos tienen la misma idea de no sabemos qué va a ocurrir en el futuro? A rasgos generales no te sé decir si hay alguna... A mí, personalmente, el neurólogo me comentó que me vaya haciendo la idea de esta es tu nueva vida. Esta es tu nueva vida. No quita que tú mejores, que tú pongas de tu parte. Como te comentaba, yo he vuelto a caminar porque me pago mi fisio, porque me pago mi rehabilitación, porque estoy todavía pendiente de que la Seguridad Social me dé una rehabilitación. Mejora, sí, pero es lo que tú dices, que nadie nos asegura a día de hoy que esto quede que en un mes, en un año, en 2 años, tú te levantes y estés 100% como estabas antes. De hecho, yo agradecí mucho a mi neurólogo que fuera tan sincero, porque al final te esfuerzas por mejorar, pero tienes que llegar no puedes vivir pensando que vas a volver a ser la Melania de antes, porque ya no lo vas a hacer.
ni quizás físicamente, ni psicológicamente. Entonces, bueno, pues al final creo que tienes que vivir con lo que te toca ahora mismo y dar la lucha y la batalla. Y no hay otro. Y en el trabajo, Melania, ¿puedes seguir trabajando en el trabajo en el que estabas? ¿Tu diferencia ahora pues te obliga a buscar otro punto laboral? Sí, te cuento. En mi caso yo me contagié en el trabajo. En el trabajo, a los meses, cuando mi contrato terminó, no me renovaron. Entonces, bueno, pues yo estoy de baja por la Mm, seguridad social. claro. ¿Qué pasa? Que cuando ya el tribunal médico tome una decisión, pues tendré que adaptarme. Es cierto que en mis circunstancias yo he trabajado de administrativo toda la vida y siempre tú sabes que de administrativo, en inmobiliarias y demás, pues hay mucha presión, muchas llamadas, logística, mucho, bueno, pues comercial, imagínate. Mm, Ahora mismo sería impensable, en mi caso, impensable. De hecho, yo he hecho algún curso y tienes que parar cada 10 minutos, cada 15 minutos, porque, como te comentaba, la niebla mental no te ayuda, los dolores de cabeza, ya empiezas a tener dolores de cabeza, muchas veces tienes insomnio, ya te levantas cansado, si hay calima, no puedo salir de mi casa. Entonces, lo que pide la asociación es que se adapten los puestos de trabajo, que se den incapacidades, que se gestionen, que se regulen, pero que esté esa opción, porque es verdad que hay muchísimos compañeros que no. Comentaba el otro día con otro compañero que él sigue en su trabajo y que muchas veces se ha caído de la silla, claro. literalmente. Entonces, no, pero claro, necesitamos trabajar para comer. Mm, Es que es muy, muy difícil. Yo llevo 2 meses esperando por el tribunal que a mí no me entra ningún ingreso. Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo te encuentras tú? mm, Ya, y tú lo que quieres, no, tú tenías tu vida normal. Yo era una persona, José Luis, que yo trabajaba 8 horas, 9 horas, salía, me iba a la escuela de idiomas, de la escuela de idiomas salía, me iba a hacer la compra o a tomar un café. Eso ya se acabó. Si yo hago algo ahora por la mañana, yo tengo que descansar para yo volver otra vez a reactivarme. Entonces, ¿cómo gestionas eso? claro. Y Y, claro, es lo que estamos pidiendo desde la asociación, que se agilice todo ese proceso. y te asusta, supongo, Melania, el futuro, ¿no? El no saber qué va a pasar y esa incertidumbre que Sí. tampoco ayuda a mejorar, ¿no? Porque cuando necesitas psicológicamente estar bien, toda esa incertidumbre no te ayuda tampoco a seguir dando pasos. Si te soy sincera, José Mm, Luis, pues que se me rayan hasta los ojos, claro. porque yo soy una persona con 33 años. Yo soy graduada social. Yo me vine de La Gomera a estudiar, a buscar un futuro. ¿Me entiendes? Yo era una persona que le encantaba tener su trabajo, coger sus vacaciones, viajar, normal, ir a Mm, la playa, ir claro. salir y te ves que no. ¿Y cómo enfocas tu futuro laboral? ¿Cómo lo voy a enfocar? Después de 3 años sin trabajar, tú sabes lo difícil que es volver a reincorporar. Es Mm, muy complicado. Es muy complicado. Si lo pienso, lo poco que duermo, creo que dejaría de dormir. claro. Sí, porque además supongo que, Y claro, cuando también pues alguien te pueda dar una oportunidad de que avisas, porque lógicamente tienes que avisar y tienes que ser honesto y decir, mira, tengo COVID persistente, más de uno exacto, se lo habrá pensado y dirá, exacto, bueno, si me vas a faltar de 8 horas, me vas a faltar 4, pues claro, no me rindes, ¿no? Y exacto, claro. exacto, exacto. Yo me lo planteo personalmente. Eh, Mis compañeros, hay muchos que ya han pasado tribunal, que les han dado el alta, Ujú, sin poder, han intentado reincorporarse, no han podido. Entonces, tampoco creo que sea justo para la empresa que tú vuelvas otra vez a coger baja. Entonces, por eso comentamos en la asociación que creo que se tiene que gestionar de otra manera. Creo que sí, bueno, si te tienen que dar al final una incapacidad, no sé tampoco muy bien un porcentaje o adaptar tu ujú, puesto de trabajo. Tenemos mucha gente que son sanitarios, pues adaptarlo. Un sanitario no puede ser con COVID persistente, no puede hacer 12 horas, es claro. un turno de 12 horas. Entonces, adaptarlo, queremos volver a nuestra vida, el trabajar no solo significa ingresos, que los necesitamos, porque está la cosa
terrible, sino también el volver a tu vida, el volver a sentirte, hablar con los compañeros, hablar con la gente, meterte en casa todo el día, o sea, es horroroso. Yo porque busco hacer cosas, porque si no la cabeza... Sí, O sí, sea, no. no Cuando estás podríamos. acostumbrado a un De hecho, ritmo hay y luego ya ves que te exactamente, paras hay en muchos, seco, imposible. es que hay muchos compañeros que están sufriendo ahora sí, Mm. de depresiones su salud mental se está viendo muy afectada a raíz de esto. Entonces, claro, al Y, final y el Mel- futuro lo vemos muy incierto. Claro. Y Melania, para aquellos que piensan que todo esto, pues las personas que lo padecen se lo han inventado, que al final lo de la enfermedad tampoco fue tan grave, después de Que haber pasado por la UCI, entiendo que supongo que te arde el cuerpo por dentro cuando escuchas cosas como estas, ¿no? sí, bueno, mira, ahora es gracioso porque justo ahora estaba en la cola para sacarme sangre y me vieron que me dieron muchos botes de sangre. Entonces la gente como que dice, pero ¿y por qué te dan tantos botes para sacarte sangre? Entonces digo, no, es que soy COVID persistente. Y es como, ¿y qué es eso? Claro. ¿Y tan joven? Y entonces, claro, ya se los explicas y es como que te entienden y te dicen, mi madre, ¿cómo afecta la enfermedad? Por eso es tan importante, José Luis, la información, que demos la cara, que los medios, mil gracias a todos los medios que nos dan ese espacio para no quedar al final en el olvido y para un poco pues decirle a la gente que el COVID persistente existe y que somos muchos los que lo padecemos y que no significa que tengas que tener una edad avanzada para tú tener, no, o la gravedad. No significa que tú hayas tenido que estar en la UCI, como es mi caso, para tú tener COVID persistente. No. Tú puedes haberlo pasado en tu casa y de hecho el problema que estamos teniendo es que no hay ningún registro, José Luis. Entonces tú Claro. pasas el COVID en tu casa, no lo comunicas a nadie. ¿Qué pasa si a los 4 meses tú empiezas a sentir cansancio, a sentir fatiga, a tener dolores de cabeza? No te va nadie a asimilar lo que te está pasando a ti con el COVID que tuviste. Eso es un problema muy, muy grave que tenemos. Por eso pedimos que haya unos registros, porque es muy importante, porque nadie va a tu dolencia de 3 meses después no la van a asimilar al COVID, porque no hay registro de que tú hayas pasado el COVID. Difícil. Bueno, Melania, para ir terminando, desde la asociación, ¿cuántas personas son en Canarias y qué es lo que piden sobre todo, aparte de esas reclamaciones que nos has contado ya? Sí, mira, pues somos como 40.000, entre 40 y Mucha gente, ¿eh? 48 a 50.000 personas. Somos muchísimas personas. Sí. Entonces, José Luis, es importante que la asociación lo que estamos pidiendo es formación e información, que se agilizan las listas de espera. No puede ser, a mí me acaban de dar reumatología para marzo de 2024. No puede ser. No puede ser, porque yo estoy esperando por una rehabilitación. Estamos pidiendo las unidades que nos prometieron en octubre. ¿Por qué? Porque es una unidad en Las Palmas de Gran Canaria y otra unidad en Santa Cruz de Tenerife, donde haya multidisciplinares, donde hayan especialistas, que no tengamos que estar esperando que tú vayas y tengas neumólogo, neurólogo, un fisio. Incluso nosotros pedíamos, porque somos muchos de islas menores, y es lo que te comentaba, José Luis, a mí subir a Santa Cruz me cuesta la vida. Claro. Pues tú imagínate venir de La Gomera aquí, del Hierro aquí, de Lanzarote a Las Palmas para hacerte una prueba. No, que te la pongan un día y en ese día tú vas a la unidad y te miran y te hacen tus pruebas. Estamos pidiendo lo que te comentaba, pues que se nos agilice el tema de las incapacidades, los mutualistas que también tienen un problema con el tema de sus mutuas. Pedimos el registro es muy importante. Entonces al final pedimos, José Luis, pues eso, que no quedar en el olvido, que nos pongan las cosas fáciles, que al final tenemos que luchar día a día contra esta realidad que nos ha tocado, que muchos éramos personas sanas, que no hacíamos nuestra vida sin mayor problema y nos hemos visto en esta situación y un poquito de empatía también, José Luis. Aprovecho para que la gente tenga un poquito de empatía, ya en general, ya no porque no, a mí no me ves con un bastón, pero tú no sabes lo que yo tengo. Entonces, al final pedimos un poco de empatía, de solidaridad. Yo creo que después de lo que hemos pasado, pensaba yo que íbamos
a ser un poquito más humanos, pues me he dado de frente con la realidad que es que no. Entonces, pues eso, un poquito más de empatía, un poquito más de humanidad y que se acelere todo, que nos pongan las cosas fáciles. Pues Melania, la verdad que te agradezco que lo hayas relatado, que lo hayas contado de manera tan cercana, sincera y directa y ahora sabemos un poco más cómo es el día a día de las personas que sufren COVID persistente. Te deseo lo mejor y cualquier cosa que necesites, ya sabes que por aquí estamos y la verdad Ay, que José Luis, encantado. Dime. disculpa, pero quería dar el correo de la Sí, asociación. claro. Vale, por si alguien, pues si alguien tiene eso, síntomas, se encuentra con esa que ha ido al médico y le han dicho varias veces que pues que está loco, pues que nosotros en la asociación es muy importante también que nos damos apoyo también, que muchas veces lo necesitamos entre nosotros, compartir vivencias, porque al final la familia, los amigos, hay muchas cosas que no pueden entender. Entonces, pues nada, el correo. Déjame que lo mire, porque como te comentaba, muchas veces se me olvidan las cosas, José Luis, y Sí. es un desastre. Mira, es COVID persistente, Sí. islascanarias@gmail.com. COVID persistente, islascanarias@gmail.com. Islascanarias@gmail.com. Muy bien. Sí. Pues nos quedamos Es con que ese lo tenía correo. apuntado porque se me olvida, soy un desastre. Bueno, pero está claro que al final está bien también tener esas chuletas cerca porque siempre vienen bien. Decía solo para acabar, 48.000 personas en Canarias afectados. Sí, entre 40 y barbaridad. pico, 50.000. Una barbaridad. Sí, somos muchos. Pues Melania, mucha suerte y te deseo lo mejor y bueno, ojalá en el futuro si volvemos a hablar, pues que todo haya ido mejorando, que las circunstancias de todos los que lo padecen también pues tengan ese respaldo y bueno, que también lucharemos. Pues, exacto, luchando pues pueda salir adelante. Mucha suerte Melania, un fuerte abrazo. Gracias José Luis, mil gracias. Pues como has podido comprobar, son historias difíciles de contar, pero que hay que contar sí o sí porque hay veces que nos olvidamos, ¿no?, de la pandemia y fíjate que no ha pasado tanto tiempo desde que llegó a nuestra vida y en algunos casos esta no se ha marchado. Bueno, pues ya sabes que existe una asociación, en el caso de Canarias es Asociación COVID Persistente, Canarias, luego ya en otros territorios tiene otro nombre, pero también es igual de importante para aquellas personas que necesitan un respaldo, un apoyo ante las circunstancias que les ha tocado vivir. Para mí ha sido un placer, como siempre, traerte historias diferentes a este podcast de World Media y como siempre te invito a seguir pues, buscando más contenidos en nuestra página web worldmedia.es o en los diferentes canales de podcast donde nos encuentras. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre, que tu podcast te acompañe. Y hoy, cuídate mucho.